Buenas noches con todos. Mi nombre es Joel Ruiz y yo les voy a hablar más que todo acerca de las sesiones uno, 2 y 3. Bueno, las primeras sesiones habla acerca de lo que es en sí la evasión tributaria, el ilícito tributario y otros temas que por ejemplo acá los tengo mencionados, como por ejemplo son que es el tributo. El tributo, como lo menciona acá, es una prestación pecuniaria que el Estado exige en el ejercicio de su poder, como acá lo mencionamos. Ya. Otros temas que hemos trabajado también en clase habla acerca del ilícito tributario y la evasión tributaria. El ilícito tributario se entiende como la vulneración de la norma tributaria. La evasión tributaria se evita bajo cualquier forma de pago a los impuestos, es decir, no se paga los impuestos, se evade en este caso toda forma de pago de los mismos. Ahora, dentro de esta configuración del ilícito tributario vamos a mencionar los ilícitos administrativos y los ilícitos, podríamos mencionar penales. En los ilícitos administrativos vamos a encontrar lo que es las infracciones tributarias y en los penales los delitos tributarios. Las infracciones tributarias se hacen más que todo relacionado en el ámbito administrativo y por lo tanto estos conllevan a una pena y esta pena va a ser solamente un tipo de multa o simplemente un tipo de sanción que se ejerce como por ejemplo digamos por no emitir los comprobantes de pagos adecuadamente, no se puede cerrar el local o simplemente una multa o no haber establecido algún tipo de declaración jurada en el tiempo establecido, tanto mensual como anual, ¿no? Mientras tanto, como hablamos en los ilícitos tributarios penales, tenemos los delitos tributarios. Los delitos tributarios hacen relación más que todo como digamos una falta, o sea, se incumple en este caso la ley en sí, el reglamento y por lo tanto el castigo o la sanción va a ser la pena privativa de la libertad. Por ejemplo, contrabando entre 5 y 8 años de cárcel. Ahora, otro tema que también hemos trabajado, ¿qué podríamos mencionar acerca de lo que es la defraudación tributaria? La defraudación tributaria se entiende como la intención deliberada de dañar el fisco o sustraer la obligación de pagar tributos. Inducen al error a la autoridad SUNAT para que la falta se vea como legítima. Es decir, digamos que nosotros como personas vamos, digamos, evadir impuestos de una manera, digamos, en la cual no vamos a pagar los mismos. Pero ¿cómo? Vamos, digamos, simular una situación que supuestamente es real, pero en realidad no lo es, como por ejemplo declarar los ingresos menores a los que son reales. Digamos que tenemos ingresos por 50.000 soles y solo declaramos 10.000. Otro ejemplo sería, por ejemplo, comprar facturas o establecer facturas clonadas, tramitar facturas clonadas, cosa que va contra la ley, contra el reglamento y por lo tanto está penado también. Esto se configura como un delito tributario. Otro tema también que hemos mencionado es el derecho tributario. Derecho tributario penal o derecho penal tributario en sí. El derecho penal tributario se enfoca en dos aspectos muy importantes, que son las normas jurídicas relacionados con los ilícitos tributarios. Frente a todo esto tenemos que tratar bajo de un punto de vista penalista, dualista, administrativo, tributario y autónomo. Ahora, ¿qué tipo de infracciones tributarias conocemos? Los tipos de infracciones tributarias que nosotros conocemos son las infracciones formales y las sustanciales. Las infracciones formales más que todo se relacionan con la obligación formal. Artículo 172 del Código Tributario, obligaciones formales. Una obligación formal sería, por ejemplo, emitir tu comprobante de pago adecuadamente. Obviamente, si no lo emites o no emites comprobante de pago, obviamente se te aplica una sanción.
Otro, no declarar tus declaraciones juradas en el momento establecido o no simplemente no hacerlas porque no quieres. O simplemente no llevar los libros de contabilidad, digamos, compras y ventas, digamos, adecuadamente o no tenerlos al día, por ejemplo. Mientras que las infracciones sustanciales hacen referencia con los montos de intereses, o sea, los intereses que se van acumulando, digamos, por años, para que de esta manera, se relacionen, digamos, digamos, con la obligación que, digamos, no se ha, digamos, desarrollado en sí. Por ejemplo, acá mencionamos intereses que genera no pagar la deuda. Y frente a todo eso, ¿qué nos enseña a poder entender todo esto? ¿Qué es la planificación tributaria? Planificación tributaria se entiende como planear, controlar, ¿no? Establecer planes, procedimientos, estrategias, técnicas, pero ¿para qué? ¿No? Para llegar a un objetivo, para llegar a una meta. Pero ¿cuál es el objetivo y la meta? Minimizar nuestros costos tributarios. ¿Y cuáles son los costos tributarios? Es decir, pagar menos, ¿no? Pero de una manera ilícita. Pagar menos los tributos, pagar menos los tributos para que de esta manera, en el aspecto ilícito, no en el aspecto, digamos, no ilícito, como son la evasión tributaria, ¿no? Digamos, establezcamos una manera correcta, adecuada y ordenada de pagar nuestros tributos adecuadamente, ¿no? Conforme nuestros reglamentos, nuestras leyes nacionales, ¿no? Y también hay que entender cuando no, digamos, por ejemplo, el derecho penal tributario se basa también, digamos, en los conceptos, digamos, de las normas legales, ¿no? Cuando, digamos, no se llena en el aspecto, digamos, de encerrarse solamente en el aspecto tributario, solamente también se aplica otros procedimientos, ¿no? Acá mencionamos, por ejemplo, minimizar ilícitamente los efectos en el costo de los tributos, ahorro en el pago de los impuestos. Ahora, ¿qué mecanismos para reducir el pago de tributos tenemos? Bueno, los mecanismos son, por ejemplo, la economía de opción, perdón, uno, dos sería la elusión y tres sería la evasión. Hay que entender que la economía de opción es un mecanismo ilícito, es decir, como lo mencioné, se abarca en cumplir, establecer ordenadamente las reglas, los procedimientos adecuados para pagar los tributos en un tiempo establecido, minimizar nuestros costos tributarios y para esa manera, al momento que la SUNAT nos fiscalice, no haya ningún tipo de inconveniente, no hay algún tipo de contingencia o reparo o algún tipo de problema que pueda ocurrir. Ya. Otro, digamos, mecanismo sería la ilusión tributaria. La ilusión tributaria significa usar, digamos, los vacíos legales para de una manera u otra no pagar, ¿no? Pero frente a esto tenemos que mencionar que ese transgrede, digamos, es una falta de la ley, digamos, podríamos decir un vacío legal o simplemente utilizamos las reglas, los procedimientos, las leyes, digamos, de una manera, digamos, que queremos, digamos, manejar nuestras situaciones. Y por último tenemos lo que es la evasión tributaria. La evasión tributaria significa no pagar, no pagar, no pagar el tributo, no pagar, digamos, la obligación tributaria, no simular situaciones en las cuales no simular situaciones que supuestamente son reales pero no cumplen las condiciones de un acto jurídico y por lo tanto no califican como una situación ilícita y por lo tanto hay que acordarnos, digamos, que para que se cumpla la acción jurídica tiene que ser lícita y tiene que, digamos, no transgredir el ordenamiento público ni el ordenamiento, digamos, de nuestra sociedad, pues, ¿no? Y por último, un ejemplo de planificación tributaria que sería, en el aspecto, por ejemplo, microempresarios, según mi experiencia, podemos mencionar
digamos, una persona quiere abrir, digamos, su negocio, ¿no? Ya, digamos, para eso, digamos, se enfoca lo que es un RUS, se enfoca lo que es un régimen especial o un régimen MIPE tributario, ¿no? Para eso, esta persona, digamos, tiene que planificar o proyectarse, digamos, de una manera de lo que son sus ventas, sus posibles ingresos y por lo tanto, digamos, de una manera, digamos, intuitiva, observar, planificar, porque también las pymes planifican tributariamente, no digamos son las grandes empresas, sino también las pequeñas y microempresas, y por lo tanto elige entre un RUS para comenzar o un régimen especial, según sus ingresos, y posteriormente, según su mayor volumen de ventas, y mirando en este caso, digamos, cuál es, digamos, la tasa que se aplica para el impuesto a la renta, digamos, si es régimen especial 1% o si es este, régimen MIPE tributario, perdón, régimen especial es 1.5% y MIPE tributario 1%. Y por lo tanto, se va a enfocar y planificar, digamos, cuánto va a pagar. Eso sería, digamos, de una manera más básica de lo que es planificación tributaria. Entonces, disminuir nuestros costos, disminuir nuestros gastos tributarios, podríamos mencionar. Todo esto se menciona también de lo que es la simulación, lo que es la evasión, la ilusión. También podremos mencionar la norma 16, ¿no? Desde la antiilusión que nos sale en este caso el código tributario, ¿no? ¿No? Propiamente lo encontramos todos estos datos en la página de la SUNAT, ¿no? ¿Y para qué, digamos, podemos mencionar que se estudia todos estos conceptos de lo que es ilusión, evasión y con economía de acción en general? Se estudia en este caso para manejar, comprender lo que es en sí la planificación tributaria y, y como lo mencionó en un principio, minimizar nuestros costos y lo que más importante es que la empresa en este caso maneje una buena utilidad, maneja sus ingresos y por lo tanto se mantenga toda su existencia, coexistencia tanto interna como externa y la buena relación que pudiera tener en este caso con la SUNAT. Y también tenemos que pagar nuestros impuestos porque para que financien de esta manera nuestro gasto público, ¿no? Obviamente, de una manera más lógica, la SUNAT es el ente recaudador que va a permitir, digamos, mantener a través de todo lo que ingresa, mantener en este caso toda la economía, toda la estructura, en este caso del gobierno central, y por lo tanto va a manejar una parte muy importante, en este caso de las inversiones, tanto, por ejemplo, la creación de carreteras, ¿no? Creación de colegios, ¿no? Obviamente, la planificación tiene mucha importancia en todo esto y obviamente no va, digamos, en una situación ilícita. Tiene que ser legal totalmente. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.